máximo yo me he encontrado hasta 28 cadenas por caja combinadora. 28 cadenas. ¿De cuántos estás hablando las corrientes de tus cadenas, o de tus ramas, o de tus fuentes en paralelo? ¿De 10 amperes, 9? Sí. Cuando estás hablando de módulos de 72 paneles, de 72 celdas, o quizá los que están sacando los bifocales de 2 caras, bifaciales, ese tipo de módulos, pues obviamente van a tener otro tipo de valores, quizá un poco mayores, pero hablas de 30 y tantas por 320 amperes. Es que esa es la diferencia. O sea, sí, correcto. Lo verdaderamente interesante del tema de la protección en fotovoltaico es que tu corriente es limitada. Entonces, estos valores o estos interruptores generalmente no te van a proteger, te van a ayudar a seccionar, porque muy difícilmente te van a operar. Los que te van a operar son las protecciones que tengas en el inversor, que va a estar en coordinación con todo el tema de la falla tierra o de la falla de arco que posiblemente puedes tener. Sí es importante tenerlos porque pues, también tiene que estar protegido tu sistema, pero esos valores no los vas a tener. Por eso sí sería interesante ver cuáles son los parámetros que se establecen en los interruptores para fotovoltaicos, tanto de capacidad interruptiva, porque tú no necesitas gran capacidad interruptiva, pero sí necesitas que te interrumpan en un tiempo muy reducido. A lo mejor quizá tenga tecnología de limitadores o algo así. De hecho, estoy de acuerdo con usted en el tema de, la fuente es finita, o sea, no le puedes sacar más a los módulos. En el tema de la capacidad interruptiva, por supuesto, esos valores son sometidos a las pruebas de acuerdo a la norma. Lo que no sé, y más bien me gustaría conocer un poco más, a lo mejor en otro espacio para no ocupar el tiempo, en el tema, corríjame si me equivoco, yo estoy entendiendo que menciona que el fusible en caso de un cortocircuito no va a operar el fusible. Pero te va a operar antes el fusible. Mira, esa es de 32 amperes, decías tú, el máximo. Ajá. Pero tu sistema de protección de falla tierra que tienes, con cualquier falla que tengas, te va a operar con el orden de 0.5 miliamperes. Okay. ¿Sí? Perdón, para darnos una idea de qué valor estamos hablando, sí. ¿Cuáles son los valores de cortocircuito que se presentan? Normalmente deben de estar alrededor, debe de estar como en 1.2 veces la corriente nominal. Sí, o sea, hablamos... O sea, nada, una sobrecarga. Tú puedes tener una rama de 32 módulos, de 100 módulos, vas a tener la misma corriente. Él habla de 32 ramas. Entonces, 320 amperes, exagerándote. 320 amperes. Pues eso es 10 kiloamperes, pues que no. Por eso te digo, o sea, no es tan tienen. significativo. Lo verdaderamente interesante de este tema es ver las curvas, para ver cuál es el comportamiento. Porque, digamos, el que tú lo manejes como UL o se tenga acotado como UL 1077 en este momento sí cumple, porque la norma te dice que sean de corriente continua. Pero ya en lo que viene como modificación y como aporte importante es que tiene que ser para fotovoltaico, así como ya lo tienes acotado. Y debe de tener un comportamiento que sí sería interesante conocer cómo es el funcionamiento. Sí, y seguramente los valores pues van a ser mucho más bajos. Realmente el cortocircuito en un sistema fotovoltaico pues no te va a pintar. Quizá ya con la interacción hacia la parte interconectada tenga algo que ver. Ahí puede haber otro tipo de efectos, otro tipo de cuestiones. Y tendrás que diseñarlo con la máxima capacidad de cortocircuito que tengas de la fuente. Correcto. De la fuente. Por ahí puede ser. Entonces sí sería interesante ver cómo se hace esa evaluación, cómo se hace esa coordinación y cómo se determinan esos valores de corto, ¿no? Correcto. La siguiente. En este tema de los interruptores, tenemos esta familia que es para aplicaciones de hasta 1200 o 1500 volts de corriente directa.
Hay unas letras marcadas en rojo porque esta familia trae unidad de protección, sobrecarga y cortocircuito. Esta familia que dice M es únicamente seccionador. Aquí es donde contesto algunas de sus preguntas, si es que algún seccionador o algunos seccionadores pueden ser con operación remota. Sí pueden ser, pero solamente con esta familia o con este tipo de producto, exactamente. Tenemos la otra familia que es seccionador, pero ya viene polarizado, o sea, viene para que hagas la correcta instalación, digámoslo así. La siguiente. Parte de la ficha técnica, normalmente aplicaciones de 800 hasta 1200. El valor de prueba de los kiloamperes, como menciona el ingeniero, habría que revisar cuál es el comportamiento exactamente pues, en condiciones de falla de un sistema fotovoltaico, ¿no? Para conocer pues, la velocidad de respuesta, digamos, ¿no? Los rangos de operación, de temperatura, esto es en la familia que te menciono que trae unidad de protección, ¿no? La siguiente. El que es seccionador solamente puede ser hasta sistemas o está dimensionado o fabricado para aplicaciones de 32 hasta 125 amperes. ¿Sale? Categoría de utilización de S21A. Si este seccionador, ¿por qué aquí habla de un valor de kiloamperes? Si no trae unidad de protección. Este mencionaba que es solamente seccionador. Pero es para operación, para apertura con operación. ¿Sí? Sí. Nada más aquí menciona 1.5 kiloamperes. Así es lo que te decía el ingeniero hace un momento, ¿no? O sea que no se exige que abran con carga, pero los puedes abrir por alguna. Ese es el tema, ¿no? Y al final hablas de 1.5, ¿ven? Es relativamente bajito. Sí. O sea, es porque el sistema verdaderamente no es significativo. Hay otras condiciones. Correcto. Aquí básicamente sí, es parte de eso, pero también menciona este valor antes de su destrucción del equipo. O sea, el equipo soporta 1.5 kiloamperes de capacidad interruptiva antes de su destrucción. Entonces, no quiere decir que va a soportar 1.5 kiloamperes o menos y va a abrir de forma automática. No. Es únicamente un valor de tabla que te indica ese equipo hasta cuánto soporta, digámoslo así, antes de su destrucción. Y esa es la parte del que es seccionador, que ya viene polarizado. Es las mismas características técnicas en cuanto a la ficha, nada más que ya viene polarizado para hacer la correcta instalación. Adelante. Esto era lo que les mencionaba, parte de los accesorios. Tú puedes colocar un interruptor o un seccionador con una unidad remota de conmutación, o sea, un mando a distancia para hacer la apertura o cierre del doble del interruptor. Adelante. ¿Dónde lo puedo yo colocar? Protección a nivel cadena o protección agrupación de cadena, o lo puedo yo colocar en el lado de corriente alterna. Algunos ejemplos donde se tienen precisamente algunos accesorios para hacer la conmutación a distancia, ¿no? Para algunos huertos fotovoltaicos. Siguiente. Puedes siguiente. Ok, tenemos otra familia. Voy un poquito más rápido porque todavía nos falta lo de corriente alterna. Este es otro tipo de seccionador. Es un tipo caja moldeada, versión 4 polos, aplicaciones hasta 1000 volts hasta 1500 volts y aplicaciones en marco de amperaje 1600 amperes hasta
1000 amperes en versiones UL. Estos ya son para proyectos un poco más robustos, digámoslo así. La siguiente. Parte un compendio de la ficha técnica en cuanto a el marco de amperajes, número de operaciones mecánicas y número de operaciones eléctricas, pues con valores de 1100 volts de corriente directa, ¿no? Por ejemplo, en operaciones mecánicas, este equipo me soporta hasta 15.000 juegos de estar haciendo la computación mecánica, ¿no? 500 operaciones normalmente. Y para el equipo que cumple Boiler, bueno, también se tiene algunos datos de este tipo, ¿no? La siguiente. Luego una coordinación y la instalación. Siguiente. Sistema de monitoreo. La siguiente. ¿Recuerdan que hablábamos de generación a nivel cadena? Y el ingeniero mencionaba que, bueno, que se pueden tener 28 o hasta 32 cadenas. Es necesario para proyectos de gran escala hacer el monitoreo. ¿Cómo hago yo el monitoreo a nivel cadena? Supongamos que cada interruptor está protegiendo una cadena. Puedo yo colocar los TCs conectados en serie, digámoslo así, con un solo cable. Así es como se puede hacer el monitoreo. La instalación para obtener los datos es por medio del Modbus RTU con RS485. Este equipo me monitorea hasta 64 puntos y cada punto es de forma independiente y cada punto puede ser hasta 160 amperes. Y este equipo de monitoreo se puede utilizar para aplicaciones en corriente directa y aplicaciones en corriente alterna. ¿Y tiene su propio sistema de software? No es un software, bueno, el software es libre, digamos. Más bien el protocolo. Exacto. El protocolo es libre. Y es solamente para fines de monitoreo, ¿no? Es correcto. Solo monitoreo. Quizás lo que el ingeniero comentaba también hace rato era de que si a nivel de, por decir que donde estás monitoreando desde allá, se pudiera llevar a cabo el control, o sea, la apertura. Bueno, sí se puede, ¿no? Se pudiera hacer con un sistema SCADA, pero este equipo únicamente está diseñado para el monitoreo. Okay. Sí, es correcto. La siguiente, algunos ejemplos de la instalación. Normalmente para este tipo de aplicaciones deben de colocar un TC y cada TC trae su par de cables y llevarlo a la tarjeta o llevarlo al equipo de monitoreo. No es necesario, repito, puedes tú colocar hasta 64 TCs y todos son monitoreados de forma independiente y cada TC es hasta 160 amperes. ¿Vale? ¿Qué se requiere? El equipo, el cable, los clips y por supuesto el TC. No es compatible con otros TCs, tiene que ser con el propio del equipo. Algunos ejemplos de cómo se ha colocado. Este equipo lo estamos utilizando para aplicaciones fotovoltaicas, pero también se puede utilizar para instalaciones en corriente alterna. Siguiente. Lo que mencionaba hace un rato el ingeniero que salió, parte del contactor, también aquí mencionaba, el ingeniero también mencionaba la parte del contactor. Estos contactores pues están diseñados precisamente con unos platinos o con un sistema de ventilación, digamos, de extinción de arco por ventilación. Son un poco más robustos que los convencionales. ¿Qué nos hace un poco diferentes? La bobina de operación de ese contactor es multivoltaje. Es decir, normalmente teníamos contactores que son o clavobinas para corriente alterna, y si no le llegaba el voltaje adecuado, ¿qué pasa? Empieza como a vibrar, ¿verdad? Entonces, con esta bobina multivoltaje tú tienes un amplio rango, donde ya no tienes esas vibraciones y puedes tú suministrar, o más bien, se puede suministrar el contactor con bobina multivoltaje en el sentido de que te evitas estar cambiando las bobinas, y puede ser bobina tanto en corriente alterna y corriente directa, o sea, es a lo que se refiere. Y
El rango puede ser desde 60 hasta 250 volts como operación en una familia de este tipo de contactores. Tanto puede ser en corriente alterna o puede ser en corriente directa con la misma bobina, no hay ningún problema. La siguiente. La siguiente. El tema del envolvente. Este es un tema también muy importante. Ok, vimos algunos accesorios y algunos sistemas de protección, pero ¿dónde van? Van dentro, por supuesto, de un envolvente, pero el envolvente debe de cumplir con ciertas características también para garantizar, pues, digamos, la operatividad del sistema. Ese tipo de envolvente es para aplicaciones de hasta 1500 volts de corriente directa o hasta 1000 volts de corriente alterna. Este tipo de material es tipo termoplástico, cumple con certificación para UV o rayos UV, grado de protección de IP66 y el color es gris RAL 7035. Funcionamiento para temperaturas de menos 25 hasta 100 grados centígrados. La siguiente. ¿Puedes proyectar el video, por favor? ABB is continuously researching new and innovative ways to hold up against the intensity of harsh environment in order to ensure that its products offer excellent durability in the outdoors. What is the enclosure I should use for solar applications and harsh environments? What kind of characteristics an enclosure should have for solar applications? Gemini is the answer. Gemini is manufactured and assembled in Italy. It is the result of a design work made with the direct collaboration of panel builders, installers, and engineers who considered sturdiness as important as reliability. Gemini is designed and built in compliance with the most severe reference standards that define its constructional and functional characteristics for installation either indoor or outdoor and safety of the people. The compliance with IEC 62208 allows to set up low voltage switchgear and control gear assemblies fully compliant with IEC 61439. Absolute protection is provided by double insulation even in the event of indirect contact. It's essential for photovoltaic applications and one of the main strengths considering the numerous voltages involved. Gemini offers auto-extinguishing properties with a rating of 750 degrees Celsius according to the glow-wire test that assesses fire resistance. Alongside the GWT 750 version, the new Gemini UL range is also 5V8 flame rated. Gemini is made of materials with low contents of halogen and is fiberglass free. Compliance with RoHS and REACH standards makes this product harmless for both human health and environment. Gemini range is particularly suitable to hold up the effects of harsh environment with a functioning temperature from -25 degrees Celsius to 100 degrees Celsius, even beyond the temperature range laid down by standards. Gemini is made by a thermoplastic material UV resistant. It's the first switchboard made through a unique and innovative co-injection molding technique that gives the same mechanical characteristics as polyester or even metal structures, but with less than half of the weight. It's highly resistant to chemicals and atmospheric agents, and it's of course rust-proof. Gemini guarantees the highest level of mechanical protection against impacts. It resists to an impact of 20 joule or 13.6 joule for Gemini UL, and therefore it ensures an IK10 degree of resistance to impacts without adding unhealthy hardening substances, for example fiberglass. Gemini fulfills other important features that highlight its strengths compared to metal enclosures. Lightness. The co-injection technology makes it light but extremely strong. Flexibility.
Gemini range is available in 6 different sizes in order to meet today's increasing number of streams to be managed in solar applications. Can host from 24 to 216 DIN modules. Opaque or transparent doors, reversible and lockable, make easy to work on the components installed inside the switchboard. A wide range of internal and external accessories make easy to install the switchboards in any context, ensuring versatility and integration of functions. Pleasant aesthetic. Thermoplastic materials remain unchanged over the time, avoiding yellowing or fading, so you don't need to hide it and you can install it everywhere. Perfect matching with other low voltage devices. Gemini switchboards are designed to be perfectly compatible with any ABB component for low voltage control and monitoring, creating a truly integrated automation system. Gemini is totally environmental friendly, fiberglass free, 100% recyclable, environmentally compatible according to the life cycle assessment procedure. Unlike polyester, thermoplastic material is healthy for the human body and the environment and retains its characteristics over the time. For further information, please contact your local sales organization or go to the website abb.com/low voltage. Normalmente para este tipo de instalaciones se ocupan gabinetes que puedan cumplir o que garanticen, digamos, cierto tiempo de vida a la intemperie. Entonces, normalmente el gabinete poliplástico con el tiempo se carboniza o se cristaliza para hacer la instalación. A diferencia de este envolvente, lo garantizamos por 30 años de vida, es IP66 y no se agrieta y no cambia de color. O sea, resiste los rayos ultravioleta. Es correcto. Es correcto. Y damos una carta de garantía por 30 años. La envolvente. En eso. Este es otro tipo de envolvente similar, pero este es IP65, ¿no? Este es más como para hacer diseño o instalaciones tipo de alumbrado. ¿Pero qué envolvente? Gemini, el anterior Gemini. Gemini. Pero ¿qué envolvente? 66. IP66. Sí. Y pues bueno, también tenemos algunas cajas vacías que le llamamos, ¿no? Gabinetes metálicos en donde es IP65, 1.5 milímetros de espesor. ¿Vale? Siguiente. ¿En dónde participamos, digámoslo así, en una instalación doméstica? Pues desde la protección, el seccionador, el supresor, el inversor y todo el elemento de protección para corriente alterna, ¿no? Viene aquí tipificado de acuerdo al diagrama, ¿no? Los componentes o los principales componentes. En la lámina anterior se mencionaba hasta 40 grados centígrados. Correcto. Estamos hablando de los envolventes, ¿verdad? Es correcto. Sin embargo, hay regiones en el país en que ya pues ese valor de temperatura se ha rebasado fácilmente, ¿no? Este año estaban en 50 grados. 50 grados, Es correcto. hasta más de 50 grados. De hecho, ese es un punto importante, por ejemplo, en las regiones que en lo personal me ha tocado ver ese tipo de temperaturas, es en Mexicali y en Sonora. Entonces, por ejemplo, en Mexicali suministramos unos gabinetes tipo termoplástico para el Liverpool de Mexicali, para las unidades manejadoras de aire, y están, pues digamos, totalmente a la intemperie y en la azotea de Liverpool, y no hemos tenido ningún problema. Ellos instalaron un sistema de control y unos arrancadores ahí a tensión plena. ¿Pero ellos hicieron envolventes a 40 grados centígrados de resistencia? El de nosotros sí, pero el que yo le menciono, Gemini, soporta hasta 100 grados. Así es, el envolvente está a 100 grados. Sí. Ok, ese fue el que instalaron ahí. Exactamente, y no hemos tenido ningún problema. No, pues ya 100 grados. Por supuesto,